Hola a todos mis seguidores y mis seguidoras de mis redes sociales y por supuesto de mi canal de YouTube. Aquí estamos nuevamente en Vestalia y sus apreciaciones jurídicas dentro del derecho venezolano e internacional. El tema que voy a tratar en el día de hoy es sumamente interesante y neurálgico desde el punto de vista social, puesto que voy a conversar o voy a exponer sobre el principio de autonomía de las universidades en Venezuela. Fíjense ustedes que desde el año 2009, en este caso, interponen ante la Sala Constitucional, por supuesto, diferentes rectores de las universidades del país, presidido por supuesto por la rectora de la Universidad Central de Venezuela, una acción de nulidad por inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Desde ese mismo momento hasta el año 2019, exactamente el 27 de agosto, con jurisprudencia, cabe destacar, de la propia sala, identificada con el número 0324, de fecha 27 de agosto del año 2019, la Sala Constitucional efectivamente admitió la acción de nulidad por inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 336 de nuestra Carta Magna. Pero lo sorprendente de esta situación jurídica es que, si bien es cierto, estos rectores que conforman o hacen vida dentro de las universidades del país interpusieron la referida acción de nulidad y conjuntamente una serie de medidas cautelares nominadas, pues la sala, en el uso de sus facultades o sus atribuciones, de alguna manera u otra, y en base al artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de oficio emana una medida cautelar innominada. ¿Qué sucedió acá? El objeto de la controversia jurídica realmente radicaba en que el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación era totalmente inconstitucional, puesto que de alguna manera u otra no coincidía o se encontraba en ventaja antijurídica con el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, el artículo 34.3 de la referida Ley Orgánica de Educación establece, en este caso, el principio de la autonomía de las universidades a nivel nacional. Pero allí en el punto 3 señala muy claramente que están, en este caso, conformados por 5 sectores electorales al momento que cada una de las universidades puedan iniciar su proceso eleccionario. Es decir, esos sectores electorales que tienen que estar inscritos en el registro electoral de universidades son, en este caso, constituidos por los profesores, por los egresados, por los estudiantes activos, y adicional a eso hay una novedad en esta ley, que son, en este caso, los obreros y el personal administrativo. Si bien es cierto, la Ley Orgánica de Educación fue de alguna manera u otra vetada en el año 2009, cuando sale su promulgación o su aprobación mediante reforma por parte de la Asamblea Nacional, pues puesto que este artículo, como ya lo he mencionado, colinda o colisiona con el artículo 109 de la Carta Magna. Lo que significa que, si bien es cierto, las universidades del país no solamente tienen sus reglamentos internos, sino que se regulan por la Ley de Universidades. Acuérdense que yo siempre he dicho que cada institución tiene sus normas especiales que regulan sus atribuciones y sus funciones. Y cuando hablamos de los procesos eleccionarios, la propia Ley de Universidades, en el artículo 31, 32 y 65, señala cómo deben ser elegidas las autoridades de las casas de estudio. En este caso, los rectores o vicerrectores y secretarios, y tal como lo señala el artículo 31, que va a depender de las 2/3 partes, en este caso, y que el voto es directo y secreto, e incluso intuite personae. El artículo 32 te habla que en caso de que no estén las 2/3 partes, por supuesto, habrá otro tipo de procedimiento que señala la referida ley. Y el artículo 65 te señala de que los decanos de las distintas facultades de las casas de estudio durarán por un periodo de 3 años y serán elegidos por las facultades, en este caso por el Consejo General de las distintas universidades. A raíz de esta acción de nulidad por inconstitucionalidad, la Sala Constitucional emana una medida cautelar innominada, donde inexplicablemente en el dispositivo del fallo señala y ordena, en este caso a todas las universidades públicas, que vencido el periodo de los 6 meses,
están en la obligación de cumplir con los parámetros que estableció la propia sala en la medida cautelar para que se inicie el cronograma de actividades electorales y se proceda a lo que nosotros llamamos el proceso eleccionario. ¿Qué sucede con todo esto? A mi criterio, pues por supuesto la medida cautelar innominada realmente deja de alguna manera u otra en el limbo jurídico o genera una controversia jurídica, puesto que lamentablemente la Sala Constitucional sí está facultada para emanar medidas cautelares, e incluso de oficio, ¿me expliqué? Pero ojo, no podemos realmente relajar ninguna normativa que ya está existente y mucho menos relajar la propia jurisprudencia. Porque para nadie es un secreto que la Sala Constitucional es garante y proteccionista y es realmente la garantista de proteger, según el artículo 7 de nuestra Carta Magna, en este caso pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que significa que no puede alterar lo que nosotros llamamos el aparato procesal y mucho menos realmente incurrir en el orden público constitucional. ¿Qué significa criterio mío? Que por supuesto hubo, de alguna manera u otra, esa medida generó, a mi criterio, como consecuencia jurídica una inconstitucionalidad y una incongruencia y una contradicción, puesto que las universidades lo único que, en este caso a través de la acción de nulidad por inconstitucional, lo que estaban pidiendo es que se anulara de alguna manera u otra el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, como ya lo he venido señalando. Porque recuerden lo que yo siempre he dicho, el constituyente de 1999 plasmó garantías, intereses difusos y por supuesto deberes y derechos constitucionales. Y para nadie es un secreto que el principio de autonomía universitaria debe prevalecer porque está consagrado en el artículo 109 de la referida norma suprema. De allí la importancia de que efectivamente, por supuesto, todas las personas que hacen vida dentro de estas casas de estudio no estuvieron de acuerdo con la medida cautelar, puesto que de alguna manera u otra es totalmente inconstitucional. A mi criterio mío, no solamente no conforme con eso, de que efectivamente inició el periodo vencido a los 6 meses, sino que también agregó, en este caso, dentro del sector electoral, también para el derecho para votar, tanto a los obreros como al personal administrativo, cuando efectivamente la Constitución, el artículo 109, señala otra cosa. Y asimismo también señaló la Sala en su parte dispositiva de que tiene que cumplirse de obligatorio cumplimiento y es el lapso de 6 meses preclusivo para que todas las casas de estudio que tienen sus periodos vencidos puedan realmente, en este caso, elegir sus nuevas autoridades. Pero asimismo también señaló de que efectivamente en el dispositivo de que suprimía jurídicamente o provisionalmente los artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades, hasta que haya sentencia de fondo de la acción de nulidad por inconstitucionalidad. Lo que significa que a mi criterio esta sentencia o esta medida cautelar innominada o sentencia interlocutoria que emanó la Sala Constitucional es totalmente inconstitucional e ilegal, porque de alguna manera u otra lo que ha generado es un conflicto entre las universidades en cómo deben ellos realmente regular o cómo se debe regir el proceso eleccionario cuando efectivamente la Ley de Universidades así lo establecía. Lo que significa que a mi criterio, una vez más, insisto, no conforme con eso, también señaló de que de alguna manera u otra a todos aquellos estudiantes que no hayan obtenido el título, en este caso, o el grado académico, tienen derecho a votar. Eso está muy bien porque todos sabemos que de alguna manera u otra, por la misma situación país que tenemos, los actos de grado han sido incluso extendidos a largo plazo. Así que les dio el derecho al voto a estas personas que se encuentran bajo esta modalidad. Pero adicional a eso también obligó, en este caso, al Consejo Nacional Electoral para que a través, por supuesto, del Consejo Electoral Universitario se cumplan los sectores electorales. Y también exhortó de que es obligatorio que exista en el momento de que se inicien los procesos eleccionarios en cada una de estas casas de estudio la presencia de los funcionarios
emanado, en este caso adscrito al Consejo Nacional Electoral. Lo que significa pues de que de alguna manera u otra la Sala Constitucional, a mi criterio, pues se extralimitó de sus funciones y sus atribuciones que le establece el artículo 336, pero no solamente porque, si bien es cierto, quienes solicitaron la medida cautelar innominada fueron los rectores de las distintas casas de estudio, pues la sala no se pronunció sobre las medidas cautelares solicitadas por cada uno de estos rectores o por el grupo, en este caso unificado, de los rectores que participaron en el encabezado del escrito de la acción de nulidad por inconstitucionalidad, sino que adicional a eso, en fecha 27 de febrero del 2020, a través del número de sentencia, en este caso interlocutoria, cabe destacar, identificada con la 0047, la Sala Constitucional ratifica una vez más la medida cautelar emanada, en este caso el 27 de agosto del año 2019, señalando que exhorta al Consejo Universitario Electoral a que cumpla prácticamente con el artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, que establece los 5 sectores, cuando a mi criterio ha tocado el fondo de la controversia, porque si bien es cierto, cuando tú interpones una acción de nulidad por inconstitucionalidad y solicitas una serie de medidas cautelares, las medidas cautelares no pueden coincidir con el fondo de la controversia jurídica, porque si toca fondo, lamentablemente, eso trae como consecuencia jurídica la alteración al orden público. Lo que significa que al ratificar ahorita, recientemente, esa medida cautelar, siguen dejando en estado de indefensión a todas estas casas de estudio que lo que buscan realmente es que se establezca el cronograma electoral, pero basado, por supuesto, no solamente a la jurisprudencia, a la Ley Orgánica de Participación y del Sufragio, sino también al artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A mi criterio, pues por supuesto, esa ratificación de esa medida cautelar es totalmente inconstitucional. Así que bueno, esperemos a ver qué va a pasar más adelante y, como siempre, lo que yo les digo a todos ustedes, no olviden realmente seguirme y suscribirme a través de mi canal de YouTube, puesto que yo vengo con temas totalmente de interés jurídico que afectan considerablemente a la población, indistintamente del sector donde se encuentre. Y mis redes sociales, Abogados Tobar Medina, Twitter, Facebook e Instagram. Y también les quiero anunciar que comienza finalmente mi gira de seminarios ahorita en el mes de marzo en los estados Aragua, en los estados Cojedes, Carabobo, Portuguesa y por supuesto Mérida. Que tengan un feliz día y muchas gracias.